Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Si de política, economía y actualidad se trata, siempre quedan asuntos pendientes. Un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad argentina, con la conducción de Paula García. Si de política, economía. Hola, ¿cómo les va? Buen día, bienvenidos a Asuntos Pendientes en este marzo, iba a decir, en este martes 12 de abril, en el que ya estamos transitando este mes del otoño con un lindísimo día acá. A mí no me agarró frío, pero reconozco que hace más frío por ahí adentro que afuera, pero está lindo. Y veo que también por Córdoba está divino. Decidiste pasar al aire libre para hacer el programa. Charly, buen día. Buen día, Pauli, ¿cómo estás? No, que no estoy en Córdoba en este momento, en realidad. ¿Dónde andás? Estoy metido en el medio de la precordillera, en San Juan, en un lugar acá muy lindo que tiene un dique, en el cual se hace este fin de semana un evento súper importante de kitesurf, del deporte que alguna vez te conté que hacía. Sí, Y bueno, mirá que bueno, ¿y vos competís o vas ahí a verlo? No, yo vengo de semi-organizador de un grupo de chicos que vienen a competir. Qué bueno. Es un grupo que traemos que gracias a Chevrolet, que nos banca en esto, nos presta vehículos y bueno, está apoyando un poco a estos chicos que compiten, que son muy buenos. Y bueno, este evento está realmente impresionante. Es la primera vez que se hace de este tamaño, de esta envergadura, acá en San Juan, en un lugar que se llama Rodeo. Y el dique se llama Cuesta del Viento, y bueno, vienen de todos países a competir en este evento porque es un clasificatorio, como por decirte, un mundial. Bueno, no sé si es tan grosso, ¿no? Pero para el evento más importante de la actividad. Sí, de acá de Argentina, digamos que es el evento más importante, por lo menos lo que va a ser del año seguro, porque es clasificatorio para una competencia mundial que organiza, bueno, Red Bull es uno de los grandes players en el deporte, y hace anualmente una competencia de Big Air, que se llama, que son los saltos más altos y más lejos, con mayor dificultad, que se hace en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Bueno, esta instancia es clasificatoria para ese campeonato mundial, digamos. Así que bueno, estamos acá, mañana empiezan algunas rondas y estamos cubriéndolo toda esta semanita. Bueno, mira qué lindo, nos vas a ir contando, me encanta, está buenísimo. Bueno, no todas son buenas noticias, lamentablemente, como la que nos trae Charly, de este evento tan lindo que se está haciendo allí en San Juan. Tenemos que hablar de la actualidad. Hay una información de último momento que no tiene que ver con la Argentina, pero que está impactando en todas las noticias, que es este ataque en el metro de Nueva York, en la estación Sunset Park, donde un hombre empezó en la estación, abajo, un tiroteo. En realidad, él empezó a disparar, dejó 13 personas heridas. Hay temores todavía de algún tipo de explosión en el lugar por cosas que le encontraron a este hombre. Y obviamente, bueno, volvió el pánico, ¿no?, a este país. Estamos hablando de un lugar que está que en general tiene mucho movimiento de gente en el horario y el lugar que se hizo. Se encontraron explosivos sin detonar y aparentemente habría por lo menos 5 heridos con impacto de bala, y los otros heridos no se dio información exactamente de qué. Las imágenes son terribles. El atacante llevaba una máscara de gas, por eso es que se teme que pudiera haber alguna explosión de algo o que liberara algún tipo de gas. No está, claro, no está detenida todavía esta persona. Se habla de muchísimos disparos. La gente que estaba en el lugar dice imposible determinar cuántos, porque fueron un montón, fueron muchísimos. Así que bueno, nada. Por ahora no se sabe si hay víctimas
fatales. Hasta ahora se habla de 3 heridos, que fueron todos trasladados al hospital, pero fue todo como ahora hace un par de horas, así que todavía está allí todo informándose, ¿no? Viendo a ver qué fue lo que Claro, pasó. Pero bueno, otra vez estas cosas, viste, aterran que de ponen nuevo al en mundo, jaque, sí. ¿no? De esto que algún delirante puede en algún momento de pronto entrar con un arma a un subte y empezar a disparar. Sí, sí, como recurrentemente pasa que no se explica, no se sabe por qué, este tipo de ataques en lugares públicos, colegios, universidades, siempre ha llegado sistemáticamente esas noticias que después es anecdótico, pero no se sabe bien por qué, no hay nada orgánico que los movilice. Bueno, en Lamentable, realidad ¿no? yo creo que Después de... una de las, no sé si razones, pero que facilita Sí, es que muchos estados el comprar armas sea, ¿no? claro, Sea libre. Entonces, cualquiera puede acceder a un arma y la realidad es que no cualquiera puede tener un arma. Digo, no todos claro. estamos preparados para tener un arma, ¿no? Y bueno, Claro, eso facilita el modo de ataque, pero acordate que también, Paula, si no es con un arma, ¿te acordás cuando estaban como una moda, así, entre comillas, con un camión, un auto, atropellar obviamente, gente? ni Locuras hablar. esas que no se explican por qué. Sí, ¿Por sí, qué sí. alguien le pasa algo en la cabeza o quiere atentar o hacer un impacto en la sociedad sin ninguna acción, o por lo menos no trasciende los motivos de por qué esos atacantes, qué buscaban, o si son solamente trastornados que quieren hacer daño? Son como productos de una sociedad que muchos nos preguntamos, ¿no? Si estamos, qué tipo de comportamiento estamos provocando nosotros mismos en los individuos, frustraciones o, bueno, ira, o comportamientos inexplicables para el resto de la sociedad, Tal cual. pero quedan en eso, quedan inexplicados porque las razones, los motivos. Es lamentable, la verdad, y estás expensas de que en algún momento algo pasa, algo puede pasar y no Total, sabes, no podés preverlo por más que hagas ningún tipo totalmente. de Bueno, prevención. si venimos a la Argentina, obviamente tenemos que hablar de la cuestión económica, que sigue siendo tema. Se va a conocer la inflación de marzo. Mañana ya se estima, ¿no?, que va a estar rondando entre los 6 y 7 puntos, altísima. Si nos vamos a alimentos, se acerca al 20%. En medio de toda esta interna del gobierno, cada vez más acentuada, ¿no? Ahora con un Guzmán, un ministro de Economía, que ha salido un poco a plantarse y a hablar sobre el tema, y esta interna entre el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Que lejos de hacer que se pongan a trabajar para solucionar todo esto, van profundizando esta crisis, porque generar confianza forma parte, ¿no? Exactamente. Acompaña cualquier plan que no existe en la Argentina económico, pero que es una pata importante. Sí, yo te diría que hoy por hoy es la pata más importante, la confianza en una fortaleza de gobierno de que las medidas que tome o que anuncie realmente se cumplan o que realmente tengan un poder para modificar o para hacer algo de lo que se proponen. O sea, hoy por hoy la confianza está por el piso y debe ser el componente más importante entre otros, ¿no? De toda además de la inercia, además de un plan macroeconómico no consistente, de la deuda, del plan con el FMI, todo eso, el componente de confianza me parece a mí que debe ser uno de los más importantes hoy por hoy, que explican un aceleramiento de la inflación de la forma que estamos viendo, y que esperemos que en los próximos meses atenúe, porque si no, si haces la proyección a todo el año, va a superar el 60-70% de inflación, la más alta en los últimos 10, 20 años. Muchos hablan del riesgo de hiperinflación, ¿cierto? Pero estamos lejos todavía, por suerte, de los índices que eran la hiperinflación. Ya no se habla de 60-70% anual, sino de 1.500 anual. Por suerte seguimos lejos de lo que es una hiperinflación, pero muy, muy cercano a una inflación tremenda de alta que ya de por sí sola produce los daños que sabemos y conocemos, todas las distorsiones, ¿no?, en los precios, en el mercado,
las previsiones de aumentos de sueldos, etcétera. Sin duda. Bueno, vamos a estar hablando de esto también. El gobierno, por otro lado, intenta frenar un nuevo acampe, ¿no?, de las organizaciones sociales. Se habla de que habría cerca de 30.000 personas en este acampe que intenta frenar, ¿no?, una movilización importante y una situación realmente difícil. Vamos a estar hablando de esto también en un ratito. Vamos a estar hablando del fallo del juez Ramos Padilla, que de alguna manera dejó... en realidad no encontró delito, aparentemente, en lo que dice el fallo, en lo que es la toma de terrenos de un predio en La Plata. En un ratito vamos a estar hablando de eso porque es muy polémico. El juez salió a decir que no dijo lo que los medios replicamos, que es que no había delito por el horario en el que había ocurrido este fallo, así que en un ratito vamos a hablarlo porque genera preocupación, ¿no? Genera preocupación que de alguna manera, a través de un fallo judicial, se habilite, entre comillas, a la toma de terrenos. Y por otro lado, genera preocupación la gran cantidad de gente que no tiene lugar donde vivir. Y sobre esto tampoco se está haciendo nada, ¿no? Es como que se van mezclando las dos cosas. La necesidad real, la gente necesita un lugar para vivir. La estafa a esta gente que muchas veces hacen algunas organizaciones vendiéndoles estos terrenos, no sé si es el caso de La Plata. Por otro lado, el derecho a la propiedad, que sea del Estado o sea privada, es un derecho sobre una tierra que está allí y que resulta como raro que la justicia de alguna manera avale, entre comillas, la toma de un terreno. Claro. Sí, es para analizar, ¿no? Porque justamente todas estas aristas que mencionás, sí, vamos a estar hablando de la toma con gente de la Municipalidad de La Plata, ¿cierto? Bueno, vamos a estar en un ratitín más hablando de todo eso, si les parece. Hacemos la presentación oficial del programa, también están los temas de Charlie que nos va a adelantar en un ratito. Hoy vamos a hablar de educación, vamos a hablar de una situación particular que está pasando una escuela de sordomudos en la ciudad de Buenos Aires, así que tenemos un montón. Ya arrancamos para poder contarles todo. Bien. En Lanús, construimos el futuro de nuestros hijos. Entregamos más de 400 kits de robótica a todos los jardines de infantes y escuelas primarias públicas. Estamos comprometidos con los nuevos conocimientos y las industrias del futuro. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y 2 unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Todas las mañanas el mundo y esta angustia barata. El reloj amenaza y retrasa, y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño, te extraño. Vivo como siempre, desarmado sobre mí. Con voces 4 de noviembre, cada media hora atrasaré las horas, horas, horas que algo te libera.
Las mañanas exigen clemencia, la catástrofe que hizo tu ausencia. Cuando se libere mi alma de tus ojos de encanto, cuando el frío no enfríe tanto, los domingos y jueves de espanto. Vivo como siempre, desarmado sobre mí. Yo buscaré algún solar y con voces 4 de noviembre cada media hora atrasaré las horas, horas, horas. Que algo te libre de las penas acompañadoras. Cuando te sientas sola, sola, sola. Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas. No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas. 11:17 de la mañana, estamos en Asuntos Pendientes, una mañana lindísima de sol, bien otoñal, pero con una temperatura linda que nos va a quedar sobre esta tarde. Así que a disfrutar, porque toda la semana corta, semana rara por las Pascuas, pero toda la semana viene linda, por lo menos acá en la zona de la ciudad de Buenos Aires, y aquí en Buenos Aires, así que, bueno, a disfrutarlo los que nos quedamos y los que vienen también de vacaciones por aquí. Hablábamos de este fallo polémico del juez Ramos Padilla, juez de La Plata, respecto de la toma de un terreno, 190 hectáreas, que están ubicadas allí unas 30 cuadras del centro de la ciudad de La Plata. Una toma que se realizó allí, a partir de ahí hubo una denuncia judicial y ahora el juez ha determinado que no hubo delito en lo que es la mayor toma de tierras de la provincia de Buenos Aires, según lo que se ha podido recapitular respecto de lo que suele suceder en diferentes predios, especialmente del Gran Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este fallo, que ahora el juez ha salido a explicar y a decir que fue malintencionada la interpretación, entre los argumentos que ponía era el horario en el que se había realizado la toma, que había sido de día, y que no había habido violencia. El juez salió a decir esto, que en realidad no, que no fue por eso, que fue una maliciosa interpretación, sino que lo que había sucedido es que había cerrado la causa porque no había habido una acusación fiscal. Vamos a hablar de esto para entender mejor lo que pasó y también cuál es la situación respecto de las tomas de tierras, la necesidad, ¿no?, que hay de la necesidad de vivienda, que es real en gran parte del país. Vamos a hablar con María Bota, ella es Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata, así que la saludamos y vamos a conversar un poquito sobre esto. ¿Cómo te va, Bota? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bien. Bueno, a ver, ¿ustedes apelaron este fallo ya? No, el tema es que nosotros no podemos apelar porque al no ser propietarios del predio, sí intervinimos solicitando que la provincia y nación apelen ese fallo, porque la realidad es más allá de las interpretaciones que el juez volvió a aclarar. El hecho de la usurpación es un delito en sí mismo. Más allá de las formas, de cómo se redactó, de la interpretación, acá no hay interpretación maliciosa o extractos fuera de contexto, tergiversación. A ver, si alguien toma un predio, ya sea fiscal o privado, es un delito. Eso es para nosotros, por lo menos. Para este gobierno es así. Con lo cual, más allá de, por supuesto, la acotación que fue en la franja horaria diurna es como, parece una tomada de pelo, pero lo que nos llama la atención es que él apunta a que no hubo hechos de violencia. Desde el día 1, o sea, 16 de febrero del 2020, denunciamos nosotros desde el municipio, junto con los vecinos, los hechos de inseguridad, la venta de terrenos ilegales en redes sociales y todo lo que eso terminó impactando con ventas de drogas, homicidios, etcétera. Con lo cual, el hecho de violencia, el hecho que él apunta como que no hubo violencia, la verdad que evidentemente no leyó las denuncias o la causa, no sé dónde, cómo se analiza, porque
aumentó un 200% la inseguridad en todo el sector aledaño. Son punteros políticos que están aprovechando la necesidad habitacional de la gente para hacer sus negocios, sus movimientos, ¿no? Políticos, el aguantadero, digamos, ¿no? María, este es un terreno entonces que pertenece a provincia o a nación. Pertenece a la nación y en su momento fue cedido un sector a la provincia. La idea era que se cediera una parte a la provincia y otra parte al municipio. ¿Qué pasó? Nosotros, cuando denunciamos esta usurpación, allá en 2020, y empezaron a haber hechos de inseguridad muy sistemáticos y periódicos, o sea, todos los fines de semana, ahí la provincia y la nación nos convocan a una mesa de trabajo para encarar un proyecto urbanístico. El intendente Garro acepta este trabajo para tratar de colaborar en dar vuelta a esta situación. Hicimos un censo en conjunto de las familias que estaban en ese momento, que eran 188 familias que estaban ocupando el predio, y trabajábamos, nos juntábamos cada... Ay, no sé si se cortó. ¿Estás ahí, María? Vamos a ver si podemos retomarla, Charlie. Sí. Bueno, es una situación bien compleja, ¿no? Sí, tal cual, porque sobre todo no tiene, evidentemente no es una cuestión de resolver simplemente una cuestión habitacional, de hábitat, sino lo que mencionaba María Bota es un problema mucho más grande y más difícil de enfrentar, como es manejos políticos, negocios ilegales que están relacionados con eso, y vuelvo a lo mismo, manejo político quiere decir que hay cierta connivencia de funcionarios o de personajes que tienen quizás alguna cuota de poder, y es muchísimo más complejo que una mesa de trabajo como la que mencionaba, que empezó a trabajar con un proyecto místico, puramente buscando una solución para esas 188 familias que algunas pueden haber sido manipuladas o estafadas, tengan una solución a su problema de hábitat, que seguramente lo tienen, es genuino y real, pero es un problema mucho mayor, ¿no? Mucho más grande que evidentemente el fallo lo que hace es introducir aún mayor problema, o mayor complejidad o mayores trabas para que sea resuelta de la mejor manera este tipo de situaciones. Absolutamente. Sabemos, porque lo hemos visto en todas las tomas de terrenos, que esto tiene una organización, ¿no? Que hay personas, generalmente son punteros políticos, Que se punteros de los aprovechan, barrios, sí, que organizan a la gente frente a la necesidad real. Dicen, mirá, si vamos, tomamos, vas y vas de tu terreno, bueno, les empiezan a vender un mundo que no existe. Ahí está María de nuevo. Y la gente muchas veces incluso les venden estas parcelas. Claro. ¿Nos escuchás, María? Sí, perfecto. Sí, se cortó. Ah, se cortó. Bueno, bueno, a ver, bueno, un poco escuché lo que estabas comentando. La problemática acá es que este proyecto de urbanización queda trunco porque no se respetó el acuerdo que había entre el municipio y la provincia, que era no dejar ingresar más familias al predio, que el fin eran las 188 familias relevadas por censo. Esto en la provincia siguió censando, con lo cual, obviamente, cuando hay un censo, las familias se acercan porque es la única manera. A ver, la necesidad habitacional existe y es una realidad. A ver, y la vulnerabilidad es un problema que el Estado... Perdón, que el Estado debe abordar. Pero, a ver, cuando se ingresan más familias, terminan ocupando el predio en las áreas inundables. Y ahí el intendente Garro decide no seguir trabajando de esta manera, porque además los hechos de delincuencia seguían acrecentándose, las familias estaban ocupando áreas inundables, este predio está atravesado por 2 arroyos, y ya se estaba poniendo la situación, se estaba desmadrando y no se estaba visibilizando un proyecto de urbanización, sino un disfraz para avalar una toma. O sea, eso es lo que sentíamos nosotros. Entonces ahí hicimos un informe técnico hidráulico, ahí hicimos una ampliatoria en la justicia, una presentación, allá por septiembre del 2020, y a partir de ahí, digamos, seguimos presentando denuncias en el juzgado, nunca ningún tipo de respuesta.
hasta que nos encontramos con este fallo ridículo y la verdad me parece que sería un precedente muy grave para el país, ni siquiera para la ciudad, porque el problema de las tomas y asentamientos y usurpaciones es un problema que viene de décadas. Entonces, el modus operandi de tomar predios y ganar votos y no sé qué, es como que eso no es una política habitacional. Entonces, eso tiene que quedar claro en la sociedad. Una cosa es urbanizar y otra es avalar delincuentes a partir de un acto delictivo como es una usurpación. Ahí está el punto. El ABC es, el acto de usurpar es la violencia, que el juez dice que no existió. Ese es el acto de usurpar violento. Claro, eso es un acto Porque violento, si no, absolutamente. entonces, claro, que me interpretaron, que me tergiversaron, o sea, nos toma por tontos, o sea, yo no soy abogada, hay cuestiones técnicas por ahí específicas, legales, que por ahí me tienen que asesorar, porque la verdad, ahora, esto es sentido común, y es cuestiones básicas de convivencia, o sea, un tipo que labura toda la vida, que a veces ni logra tener su pedacito de tierra para hacerse su casa, que le cuesta le cuesta muchísimo pagar los impuestos, construir una casa, que haya una línea de crédito blanda. Entonces, después, toda esa situación traumática se contrasta con que si ingresé de día a un predio que no es mío y lo tomo porque soy matón y porque soy puntero y porque me banca no sé quién, está todo bien. O sea, es una toma de pelo, la verdad. Sí. María, ¿qué tal? Carlos Sueldo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me quedé pensando en los tiempos. En febrero de 2020 fue que ustedes hicieron las primeras presentaciones, la mesa de trabajo, y después, bueno, vino toda la cuarentena, toda la pandemia 2020, 2021. Dos preguntas se me ocurren. ¿Qué pasó en la práctica con esas 188 familias? ¿Fueron reubicadas, salieron, están todavía en la toma? ¿Y cómo la cuarentena y el parate judicial, que me imagino que complicó todo porque al no poder hacer, bueno, como todas las actividades fueron complicadas, ¿en qué influyó qué situación generó? Mira, lo más triste es que esto cuando el primer día, un domingo a la tarde, que imaginemos, el municipio se hizo presente un domingo a la tarde cuando nos avisan que estaban usurpándose esas tierras, que eran nacionales. Sí. Porque si nosotros no hubiéramos actuado, ¿no? Tendríamos como, nos podrían reclamar, ¿no? A nosotros. Nosotros ese domingo a las 6 de la tarde, cuando nos avisan, fuimos, el inspector hizo el acta, hizo la denuncia. Y a partir de ahí empezó a correr la película esta. Ese mes, hasta que empezó la pandemia, la fiscal, que estaba en ese momento, la fiscal Medina, podría haber tomado la decisión de desalojarlos, y no lo hizo. No había ahí no sabíamos lo que se venía en el país, en el mundo, digamos. Claro. Con lo cual, ahí tuvimos un mes de inacción. Por eso te digo, la gente cayó con un plano. A ver, claramente hay una planificación de las usurpaciones y tomas, no solamente en la ciudad de La Plata. Voy a hablar de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Acá nos conocemos todos. Lo que pasa es que los funcionarios que están por ahí del otro lado y que por ahí ven cosas, no lo denuncian. Hablo de la oposición, ¿no? Entonces, esto es un modus operandi, no es nuevo. O sea, siempre se manejaron así. Lo que pasa es que en algún momento hay que frenar la pelota, porque no podemos... A ver, es una cuestión tristísima y gravísima que dejemos que esto ocurra y que se transforme en la usurpación más grande de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad capital. O sea, no puede pasar. Y además, en plena pandemia, tenían pantallas gigantes para ver partidos de fútbol, fiestas clandestinas. Hubo un homicidio. ¿Siguieron ahí entonces o sea, las familias siguen instaladas en ese predio? No solo siguieron ahí, sino que los hechos delictivos aumentaron, se siguieron ocupando. Veíamos autos y camionetas de alta gama. Bueno, la última fue el ingreso y egreso de camiones con materiales donde construyeron viviendas en las zonas inundables. Entonces, el fallo del juez, la verdad, es una tomada de pelo y además muestra la decisión política que avala ese fallo. Porque si hay una decisión política que avale una planificación de una usurpación, o sea, de cometer un delito, totalmente. Porque eso ¿se entiende? O sea, acá un sector planificó cometer un delito, o sea, se planifica el delito. El fallo muestra la complicidad con esta organización política que
induce a cometer un delito. ¿Y usa a quiénes? A las pobres familias que no tienen recursos. Entonces, el fallo, que saque 1000 resoluciones explicando la tergiversación, la malicia, la no sé qué, o sea, es una vergüenza. O sea, el juez va a tener, o sea, esperemos que el gobierno provincial apele el fallo, que es lo que el intendente Garro está solicitando mediante informe, porque al no poder apelar nosotros, la que nos queda es que el gobierno provincial y nacional tomen cartas en el asunto y realmente hagan, o sea, nos muestren un mensaje positivo. Exacto. Absolutamente. María Bota, muchísimas gracias por charlar un ratito con nosotros. No, gracias a ustedes y disculpen la conexión. No hay problema. Bueno, allí este polémico fallo, realmente es polémico porque además por lo que puede habilitar de acá al futuro, ¿no? En definitiva, no se soluciona el problema habitacional de esta gente que se construye en un lugar, en este caso, que se inunda. Cada vez que hayan lluvias fuertes que desborden los arroyos, va a ser un problema. Digo, hay que dar una solución definitiva a la vivienda, no estas cuestiones hechas entre tomas, ¿no? Y abusos. Eso no es una definición. Es legitimar eso no un es acto una solución al delincuente, problema como decía. habitacional, ¿no? Tal cual. Sí, Acá lo vemos, yo lo veo en la autopista, hay un predio de aerolíneas que fue tomado hace un tiempo, hoy ya son construcciones de material, hace un tiempo no tanto, 2 años hará, 2 años y algo, son todas construcciones de material de 2, 3 pisos, que son quienes cortan la autopista pidiendo electricidad, porque claro, vos te pones en un lugar que no tiene luz, que no tiene agua, digo, esto se tiene que hacer, y por eso los gobiernos deberían trabajar de una buena manera para solucionar la cuestión habitacional, porque realmente si hay un predio que no se usa, bueno, fíjate la manera de hacer un barrio ahí, de manera organizada, donde no haya prebenda política, que se lo des al puntero, que se lo dé a, bueno, todas estas cosas que pasan, ¿no? Es eso, el tema como de nunca acabar. Son bombas de tiempo que van a ir explotando, aparte, a medida que se van legitimando la práctica, como decía la funcionaria, y con fallos como este tipo que hacen que la justicia, de cierta manera, tenga connivencia con esa práctica y que generan problemas mayores, legitiman una práctica delincuencial, promueven el delito. Sí, es algo que hay que atender de manera urgente, sí. Muy bien, vamos a escuchar un poquito de música y después ya llega Charlie con el primero de sus temas. Les cuento un tema, bárbaro. Estás escuchando Asuntos Pendientes con Paula García.
de música para amenizar esta mañana de martes, en la que nos vamos a meter ya de lleno en la columna de Charlie, que tiene mucha información, como siempre. Así es, Pauli. Bueno, te quería contar la noticia de últimas horas. Es corporativa, tiene que ver con una de las automotrices que más éxito ha tenido en cuanto a la gestión, y se debe mucho a su presidente, que es Daniel Herrero. Anunció oficialmente la empresa que a partir del 2 de mayo se retira de la presidencia de Toyota Argentina, asume en su un viejo conocido de la prensa, lo digo en buen sentido, ¿no? Porque es una persona con muchísima trayectoria, que es Gustavo Salinas, actualmente director regional comercial de Toyota para toda Latinoamérica y para Argentina. Va a ser presidente de Toyota Argentina a partir del 2 de mayo. Daniel Herrero se retira después de 12 años al frente de Toyota en Argentina, donde tuvo muchísimo éxito su gestión. Transformó a Toyota en uno de los mayores exportadores, si no el mayor de la industria automotriz. Y bueno, va a seguir vinculado a Toyota, no como presidente, pero sí en una de las áreas que más le apasionan. Los que lo conocemos sabemos que le encanta la parte deportiva. Y para eso Toyota tiene lo que se llama Gazoo Racing, que es como un equipo de competición y toda una división en la cual preparan ediciones más deportivas de sus modelos convencionales de calle, y que tiene mucha presencia acá en Argentina, corre también en diversas categorías del automovilismo. Así que va a estar Daniel específicamente para Gazoo Racing y para la parte de plan de ahorro, Toyota Plan. 2 de mayo asume ya Gustavo Salinas, y bueno, se le desea muy buena gestión al frente de Toyota. Eso por un lado, y te cuento, tengo un minuto más para contarte una novedad que se venía. Un minutito, dale. Pero pronto viene la nueva, sabemos que viene a presentarse la Renault Duster Oroch, que es la versión pickup de la SUV, de la Duster. Sí. La Oroch va a cambiar, ya no se va a llamar Duster Oroch, sino simplemente Oroch, para diferenciarse ya específicamente de la SUV. Y bueno, la novedad es que ya se presentó en Brasil, así que se espera que en las próximas semanas ya esté la fecha confirmada para el lanzamiento acá en Argentina. Buenísimo. No, buenísimo. El sector, ¿no?, que sigue ahí tratando de reconvertir un poco para ver si mejora la situación, que bueno, acompaña. El sector acompaña a toda esta cuestión que hay, ¿no?, con el tema de las importaciones. Desde el café, que parecería que nos vamos a quedar sin café, hasta todo, con quien hablas que tenga algún componente o que importe cualquier producto, es dramático. Sí, las dificultades para acceder a las divisas, todos los trámites. Bueno, la industria motriz tiene muchísimo dificultad en este momento con la oferta, o sea, tiene más demanda que oferta, a pesar de que, vos decís, bueno, los precios de los productos automotrices se han disparado también, más allá, en algunos casos, por encima de los índices de inflación mensual. Sin embargo, sigue habiendo mayor demanda que oferta. La oferta está restringida, por lo que mencionabas vos, las dificultades para importar, para acceder a divisas, no solamente de productos terminados, sino de componentes, que es lo más grave quizás, porque afecta a la producción de modelos locales incluso. O sea, tanto como le pasa a diversos sectores de la industria automotriz tiene muchísimo componente importado, y bueno, se ve afectada por todos estos condicionantes macroeconómicos. Bueno, vamos a meternos con un tema que sin duda tiene que ver con lo que está pasando en el país, y lamentablemente va a tener mucho más que ver en un futuro, cuando hablamos de educación, cuando hablamos del acceso a la educación, cuando hablamos de la cantidad de chicos que no terminan la escuela, por ejemplo la escuela secundaria, y aún los que logran terminarla, la cantidad de chicos que no salen preparados para los requerimientos que hoy tiene el mundo laboral. Hay un informe que la verdad es triste, tengo que decir, porque si hablamos de que solo 16 alumnos cada 100, 16 cada 100
terminan la escuela secundaria a tiempo y con un nivel aceptable, da cuenta de lo que espera para el futuro de estos chicos y en definitiva para el futuro del país. Por eso es que vamos a hablar ahora con Gabriela Catri, ella es analista del Observatorio de Argentinos por la Educación, que justamente estuvieron analizando los números oficiales de lo que son las pruebas que se toman a los chicos y los relevamientos que se van haciendo para poder ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos y seguimos parados en este lugar. Hola Gabriela, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ahí te escuchamos bien. Bueno, la verdad que es tristísimo leer estas cosas. Digo, ¿qué les espera a los chicos, no? Y qué nos espera a todos como país. Sí, es así. La verdad es que son números que, inclusive a nosotros que trabajamos con datos educativos y que estamos acostumbrados a mirar estos datos todo el tiempo, cuando llegamos a este número de 16 sobre 100 nos sorprendió. Finalmente, digo, lo novedoso que propone este nuevo informe del observatorio es que cruzamos dos dimensiones, ¿no? Por un lado, el tema de cuántos son los chicos que llegan en el tiempo esperado o en el tiempo teórico esperado a culminar sus estudios, que ahí un poco teníamos como noción de que eran 1 de cada 2 o que era el 50%, pero a eso lo cruzamos con otra dimensión que me parece que es como la más importante, que tiene que ver con los conocimientos, con los aprendizajes. Como vos bien decías, lo que hicimos fue utilizar las pruebas estandarizadas, las pruebas Aprender de 2019, que son las últimas disponibles, y sobre ese universo de chicos que efectivamente llegan al último año de sus estudios en el tiempo esperado, nos preguntamos cuántos son los que llegan con conocimientos al menos satisfactorios de lengua y matemática, y ahí es donde encontramos a nivel país este número de 16, pero hay que decir que para 7 provincias argentinas el número no llega ni siquiera a 10 de cada 100. Y estamos hablando de los que logran llegar al secundario, ¿no? Exacto. En el medio, la forma en que encaramos este trabajo fue hacer el seguimiento de la trayectoria escolar de la cohorte que arrancó su primer grado en el año 2009 y que terminó sus estudios, su año número 12 de estudios en el año 2020. Y entonces en el camino, como, bueno, un poco como lo que estábamos diciendo, lo que vamos viendo es que hay chicos que se van desgranando del sistema, que se van yendo del sistema. La curva que se observa en la trayectoria de los aprendizajes es que básicamente empieza una matrícula dada y después hacia el año 7 u 8 de escolaridad es donde se ve como una panza, si se quiere, en la curva, que es donde se acumula más sobredad. Son los grados donde los chicos empiezan a repetir y tienen tal vez 1 o 2 repitencias. Y a partir del año 9, esto lo dice toda la literatura, pero lo confirman también los datos de analizar efectivamente esta cohorte, es donde empieza a verse el abandono, ¿no? Esta idea de que muchas veces la repitencia es la antesala del abandono y efectivamente es lo que pasa. Y bueno, entonces, de los que llegan y los que llegan en el tiempo esperado, porque después si uno mira solo la foto del último año escolar, observa que hay entre un 20 y un 25% de sobredad, pero solo analizando los que hacen su escolaridad o su trayecto en el tiempo esperado, tenemos estos números que son realmente preocupantes. Charly. Sí, Gabriela, los índices hacen un corte, una diferenciación entre educación pública y educación privada, son basados específicamente en la educación pública. No, esto fue para toda la matrícula de todos los chicos que asistieron a educación pública y privada, que arrancaron su primer grado en el año 2009 y que terminaron su último año, que puede ser 5º año o 6º año, dependiendo si es 6 y 6 o 5 y 7, en el año 2020. Es sobre toda la matrícula. ¿Y hicieron algún digamos, para saber qué pasa en uno y otro sector? ¿Pudieron hacerlo después por sector o no? No, no está hecho en este trabajo porque teníamos un problema para seguir las trayectorias desagregando por el tipo de gestión. Claro. Lo que sí, o sea, el máximo nivel de
desagregamiento que pudimos hacer, o de desagregación que pudimos hacer, es por provincia, ¿no? Y ahí es donde encontramos estos datos que, como les comentaba, hay muchas provincias que están aún por debajo del 10% en términos de tiempo y conocimientos, pero inclusive las que están bien, las jurisdicciones que están bien, como Cava, que es la que mejor está con el 33%, o como Córdoba, que tiene un 24%, tampoco están cerca del ideal, ¿no? Porque en Cava o en Córdoba, que solo 3 o 2,5 de cada 10 chicos lleguen en el tiempo y con los conocimientos necesarios, también habla como de una situación que por lo menos es para tener en cuenta. Te agradecemos muchísimo. Difundir todo esto también suma para que todos tomemos real conciencia y podamos aportar a una solución. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Gabriel. Bueno, tenemos como siempre poquito tiempo, así que vamos a hacer la tanda rapidito y después ya volvemos con el último tema que no quisiera que no entre. En Lanús, el municipio está en tu barrio. Todas las semanas vamos a visitar plazas y parques con operativos integrales de salud, espacio público, cultura, desarrollo social, seguridad, mediación y asistencia vecinal. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Lanús, construimos el futuro de nuestros hijos. Creamos el nuevo Centro de Robótica Industrial. En 2022, más de 30 jóvenes aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Bueno, en la Cámara de Diputados se están evaluando los alcances del proyecto regulatorio del cannabis medicinal, tema súper importante para todas aquellas personas que usan el cannabis como un medicamento y que tan buen efecto se ha comprobado en algunas patologías. Fueron diputados de distintos frentes políticos los que fueron analizando el proyecto de esta ley, que lo que tiende es establecer el marco regulatorio de todo lo que es la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, así que allí se estuvo trabajando, escuchando a los diferentes diputados y sectores, y vamos a escuchar lo que decía el diputado del Frente de Todos, Ricardo Herrera. Respecto de la industria y de la industria del cannabis medicinal. Me parece que es una fuerte apuesta. Ayer también pudo visitarnos Carolina Galliar, que es nuestra colega diputada, junto con Victoria Tolosa Paz, para comprobar en el territorio, en el terreno, qué estamos haciendo, cómo hemos avanzado y cómo está de avanzado este proceso en nuestra provincia. Ayer el titular del INASE le dio ya la matrícula de genética producida en nuestro departamento. Eso es altamente positivo, porque a partir de ese momento, al tener una matrícula, nosotros podemos hacer genética y poder vender a distintas jurisdicciones de nuestro país la semilla producida en nuestro país, que era un grave impedimento de importar la semilla del cannabis. Hoy la estamos produciendo ya en nuestra provincia. Bueno, vamos a pasar a otro tema que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con parte de la comunidad sordomuda, que tiene que ver con una escuela que es una institución, un espacio que es una institución para ellos, que es el Palacio Ceci. Por eso vamos a hablar con Yael Sempol, que es vocal de la Confederación Argentina de Sordos, para conocer cuál es la situación. ¿Cómo le va? Primero, buen día. Tenemos poquito tiempo, le pedimos disculpas, pero vamos a tratar de meter la mayor cantidad de información porque realmente es importante que se conozca. Queremos conocer qué es lo que está pasando allí en el Palacio Ceci. Buen día a todos, buen día compañeros. Primero que nada me gustaría, es una palabra muy importante, que son personas sordas, no personas sordomudas. Gracias por la acotación, pero así que me gustaría comenzar con esa aclaración. Y con respecto del Palacio Ceci,
No, muy bien. Con respecto al Palacio Ceci, es una situación realmente que inquieta muchísimo a la comunidad educativa. Más importante, la primera escuela de Cava y de Argentina, que es Bartolomé Airolo, que es una escuela bilingüe para niños, jóvenes y adultos con discapacidad auditiva. Por lo tanto, en esa escuela, junto con la comunidad sorda, con los alumnos y personas sordas de todo el país que tuvieron la dicha de pasar en esa escuela, y obviamente con Federación Argentina de Sordos acompañamos a esa movilización que nos encontramos desde febrero de este año con una situación de que el gobierno porteño planea expropiar al Palacio Ceci con la idea de convertir en un polo comercial para la actividad vitivinícola de vinos. Así que es una situación muy inquietante. Cambiar una escuela por un museo del vino, ¿no? Que puede ser muy bueno y muy productivo para el sector, pero que claramente hay otros lugares donde poder hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora? ¿Les dieron otra alternativa? ¿Les anticiparon esta medida como para que ustedes puedan ver qué hacer? Bien, es así. El Palacio Ceci fue expropiado y donado para el Airolo. Entonces es propio del establecimiento educativo. Airolo utilizaba el espacio de Palacio Ceci para sus diversas actividades. El establecimiento se encontraba en una situación deteriorada, por lo tanto la escuela hizo varias gestiones para la restauración del edificio, para darle punto y darle uso, con el fin educativo. Desde en ese momento, a tantos reclamos de la restauración, el gobierno de Buenos Aires, el año pasado, diciembre de 2021, le informa al establecimiento diciendo que van a hacer proyectos de obras. Entonces, el establecimiento educativo creyó que meramente era con el objetivo del pedido de restauración y ponerlo a punto al establecimiento. Pero en este año, febrero, Gobierno de Buenos Aires, junto con Ministerio de Educación y Dirección de Cultura, de Desarrollo Económico y Producción de Gobierno de la Ciudad Autónoma, aprueban con el objetivo de la ley de vinos. Esa ley hace, y cediendo Ministerio de Educación de Cava, cede el patrimonio de Palacio Ceci con el fin de vinos. Pero están incumpliendo, primero, más importante, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 24, que hace un atropello, literalmente, no solamente con el objetivo de educación, sino también con la Dirección General de Bienes, que está rompiendo la clave de que es un palacio con el objetivo propio de la educación y también es un palacio que tiene, ¿cómo se le dice la palabra correcta? Que es al fin de bienes patrimonial. Específico para esa actividad, digamos, para lo que fue donado. Claro, exactamente. Exactamente. Y hoy por hoy la educación de Airolo no solamente que brinda educación para todos los niños y niñas de personas con discapacidad auditiva, sino también da atención temprana, tiene un departamento de inclusión, tiene apoyo secundario, tiene gabinete de fonoaudiólogos, da talleres abiertos para la comunidad y las familias oyentes que tienen hijos sordos o familias sordas con hijos oyentes. También brindan talleres como herrería, electricidad, carpintería, informática, manualidades, cerámica. Es importantísimo que se tenga en cuenta, siendo que me parece bárbaro que hayan aprobado una ley de vinos que realmente fue un atropello, porque esa ley fue aprobada sin siquiera con audiencia pública, fue un atropello esa ley. Habiendo tantos lugares, ¿por qué eligieron un establecimiento con fin de educación?
No Queda son clarísimo el tema, compatibles. Yael. La verdad que es una locura, viendo tantos lugares y siendo tan importante puntual para la actividad que ya estaba designado. Te agradecemos muchísimo, se nos está terminando el programa, pero gracias a Dios está expuesto y pudimos compartirlo con nuestros oyentes. Muchas gracias por el espacio y exitosa para ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, Vamos, llegamos Pablo. ya al finalísimo del programa porque Tere Mármol, nuestra operadora, en cualquier momento nos saca, así que más vale nos vamos dignamente, ¿te parece? Así es, Paulita. El martes que viene. Feliz Sonia Semana Rubia Santa. estuvo en la producción del Pascua. programa. Abrazo enorme, felices Pascuas a todos, que puedan pasarlo en familia. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.